Vamos a entrar a una parte muy importante de la materia, que es el costo horario de la mano de obra. Acá tenemos un formulario número 2 de un costo unitario cualquiera, de un ítem número 12, hormigón, unidad metro cúbico, y acá tenemos los insumos. Está resaltado el caso de la mano de obra, de qué es lo que nos vamos a ocupar ahora, los materiales, la mano de obra, los equipos, y en el caso de la mano de obra están los insumos respectivos para este ítem, en este caso ingeniero, capataz, maestro, etcétera, insumos de mano de obra. Podemos fijarnos que en todos los casos la unidad de medida es la hora, la unidad de medida del trabajo de estas personas, y tenemos los costos unitarios o precios unitarios, como se lo quiera ver, depende de qué lado del mostrador estamos, y justamente eso es lo que vamos a intentar ver a partir de este desarrollo. Sabemos que los valores del costo unitario están formados por dos componentes, los valores A y B, donde A es lo que directamente recibe el obrero o el trabajador o el empleado por su trabajo de parte del pagador o del empleador, y B es la sumatoria de todos los elementos que conforman pagos adicionales de diversas maneras, de manera que de diversas formas, de manera que al final el empleador lo que se supone que eroga, lo que se supone que paga finalmente de una forma o de otra es A más B. Luego este precio unitario o costo unitario, que en este caso costo horario, se multiplica por la cantidad que viene a ser el rendimiento, y de ahí sale el costo del respectivo insumo, en este caso de la mano de obra. Algunos convencionalismos que se aplican para adaptar lo que acabamos de decir, el costo horario, a la realidad, es lo que vamos a tratar de desarrollar a manera de simplificar nuestro proceso de análisis, ya que en Bolivia, por lo general, sabemos que a la mano de obra no se le paga por hora, ¿no? Entonces nosotros analizamos el costo horario y después no podemos comparar con el costo horario del mercado, porque en el mercado el costo horario no existe de manera directa, sino indirecta. Por lo tanto, vamos a tener que hacer algunas adaptaciones. En Bolivia, el pago del empleado normalmente es un pago mensual, le llamamos sueldo, ¿verdad? Pero en realidad el sueldo vendría a ser para nosotros el total ganado de cada mes. Ese total ganado entonces está compuesto por un valor A y un valor B, siendo A lo que se llama salario básico, vamos a abreviar SB mayúscula, S mayúscula, B mayúscula, SB, y eso es lo que le llamamos A, siendo B lo que vamos a abreviar BS, y significa beneficios sociales, que viene a ser la sumatoria del dinero que se le paga por diversas razones. De modo que A más B, SB más BS viene a ser TG, que va a ser el total ganado que ya habíamos mencionado antes. Aquí tenemos la formulita que está en medio de un cuadro, y por otro lado vamos a hacer algunas simplificaciones. Sabemos que los tres valores estos son montos de dinero, por lo tanto se puede expresar cualquiera de ellos en función de los otros dos. Por ejemplo, beneficios sociales en función del salario básico, quiere decir que cualquiera sean ambas cifras, podemos expresar el salario básico multiplicado por un factor cualquiera que iguale a los beneficios sociales, de modo que se cumpla esta ecuación o esta igualdad. Llamaremos entonces K a un factor de proporcionalidad, de modo que si reemplazamos K por beneficios sociales en esta fórmula, tendremos esto, ¿no? Total ganado igual salario básico por K, que multiplica el salario básico, lo cual va a ser igual a BS. De donde, sacando de factor común la SB o salario básico, tendremos que el total ganado es el salario básico que multiplica a 1 más K. Si llamamos a 1 más K F, que viene a ser un factor que se llama factor de carga social, como representamos acá, F igual a 1 más K, entonces resultará que el total ganado es SB por F o F por SB, cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Que nos acostumbremos a decir, donde F es un factor que vamos a encontrar y que multiplica el salario básico para saber cuánto gana un trabajador en total.
Y como estamos hablando de sumas mensuales, simplemente vamos a dividir este valor, para saber el costo horario, vamos a dividir este valor del total ganado entre 30 días, de esa manera sabemos el total que gana por día, y eso entre el número de horas que trabaja al día para saber el costo horario total ganado por hora, ¿verdad? Que eso es lo que estamos buscando. Otro detalle muy importante, resalto muy importante, tal como está aquí resaltado con negrillas, es que todo análisis que hagamos en este proceso que estamos iniciando ahora es para nuestro caso y para nuestro grupo. Para no tener que escribir esto cada vez, porque en todo el recorrido tengo que recordarlo y ustedes también, para no tener que escribir a cada rato, entonces he adoptado la modalidad de un asterisco en medio de dos paréntesis, que es este que veo aquí abajo. Entonces, cada que pueda voy a poner este aparatito acá para hacerles recuerdo de que estamos hablando de nuestro caso y nuestro grupo. ¿Qué significa eso? Que los valores de K o de F que vayamos encontrando no son aplicables a otros casos o a otros grupos. Tendrían que ser casos y grupos idénticos para que el K sea aplicable, o en ese caso sería una constante, no sería un factor variable. Por lo tanto, eso hago notar con mucho énfasis. Por otro lado, otro convencionalismo es que para fines de cálculo y administración del dinero, se establece que un mes tiene 30 días. Sabemos que algunos meses tienen 31, febrero 28, 29, pero para fines de cálculo establece que un mes tiene 30 días y por lo tanto, como un año tiene 12 meses, resultará que el año tiene 360 días. Lo mismo se establece que un año tiene 52 semanas y un día tiene 8 horas de jornada como jornada normal a un día de trabajo, también se le llama jornada de trabajo, y se supone que tiene 8 horas normales de trabajo. ¿Ya? O sea que según el número de días que consideremos, podemos saber el número de horas que representa. Por lo tanto, el costo horario será algo que ya dijimos, el total ganado al mes dividido entre 30 días y 8 horas. Para hallar el valor de K, puesto que K es el factor que aglutina y comprende todas las razones por las cuales se hace pagos adicionales a la mano de obra, entonces vamos a llamar K sub I, K minúscula sub I, a cada uno de los factores que tienen que ver con pagos adicionales por tal motivo, K sub 1, pagos adicionales por tal otro motivo, K sub 2, pago adicional por otro motivo, K sub N. Entonces vamos a agrupar y vamos a descubrir para nuestro caso y nuestro grupo todos los Ks que se deban tomar en cuenta. Y le vamos a numerar 1, 2, 3, 4 hasta donde alcance. ¿Sí? Entonces, la sumatoria de los K sub is, que son todos los motivos de pagos adicionales, va a ser el K, el factor que hemos dicho que aglutina a todos los factores de pagos adicionales. O sea, en resumen, va a representar a los pagos adicionales, va a representar a B, que es lo que habíamos dicho, y con eso vamos a hallar F, y con F vamos a hallar el total ganado, y con el total ganado dividido entre 38 y 8 horas, por 8 horas vamos a encontrar el costo horario. A todos estos valores de K sub I que tienen su influencia en el resultado final y tienen su influencia en el valor final de K, le vamos a llamar incidencia. Podríamos llamarle también influencia del valor K en el costo horario, pero le vamos a llamar incidencias. ¿De qué manera incide K sub 1 en el valor final? ¿De qué manera incide en K sub 2, etcétera? Y dentro de estas incidencias las vamos a agrupar en dos familias: incidencias obligatorias e incidencias circunstanciales. Incidencias obligatorias van a ser aquellas que obligatoriamente se tienen que considerar en todo grupo y en todo caso. El hecho de que se consideren obligatoriamente las incidencias no significa que necesariamente tengan que representar sumas de dinero que se tengan que pagar al trabajador o al grupo de trabajadores, sino significa que es obligatorio considerarlas. O sea, nosotros no podemos obviar ninguna K, ninguna incidencia, K sub I, ninguna incidencia obligatoria, no la podemos obviar, por eso es obligatoria. La tenemos que considerar, la tenemos que analizar. Y si en nuestro análisis determinamos que su influencia o su incidencia es cero, pues será cero. Pero nunca será cero por habernos saltado ella o por haberla omitido. Entonces, ese es el carácter de obligatoriedad que tienen las incidencias que vamos a considerar los valores de K sub I obligatorios.
Y por otro lado, hay otro grupo de incidencias que son circunstanciales, que como su nombre lo indica, los consideraremos o no según las circunstancias. También se llegan a convertir en obligaciones del empleador, pero de acuerdo a las circunstancias. Si hay circunstancias que no se presentan, entonces no es necesario ni siquiera considerarlas en el análisis. Para comenzar este trabajo, vamos a hablar del caso 1, que sería el primer K. Y el primer factor a considerar es la inactividad que ocurre en los periodos de trabajo. Hemos hablado de un mes de trabajo, pero sabemos que, por ejemplo, en un mes los domingos no se trabaja, pero sin embargo el sueldo se paga por los 30 días. Hay meses que tienen 4 domingos, otros meses que tienen 5 domingos y que tienen también feriado, pero no se le descuenta al trabajador por los domingos o por los feriados. Entonces, en conclusión, podemos decir que si se le paga 30 días, se le paga también por los días que no trabajan. Por lo tanto, será interesante averiguar ¿cuántos son los días que no se trabajan en una determinada obra para que nosotros podamos establecer el costo horario adecuado, puesto que no estamos pagando la hora que se trabaja exactamente? Digamos que un trabajador trabaja 1 hora y le tendríamos que pagar solo esa hora, pero se queda otra hora charlando y en realidad le pagamos 2 horas. Entonces, haciendo una equivalencia, podemos hacer un análisis anual. Es práctico hacer un análisis anual. No quiere decir que la obra dure 1 año, 2 o 3 o múltiplos de 1, sino simplemente es una facilidad de análisis. Vamos a tomar como periodo de análisis 1 año, pero la obra puede durar 3 meses, 4, 5, 2 años y medio, etc. En este análisis también les quiero hacer notar, ¿verdad?, que las cifras y en todo el ejemplo que vamos a desarrollar y los ejemplos que vengan más adelante, les quiero hacer notar que los valores o las cifras que yo coloco acá como ejemplo son valores casuales, inventados, más o menos adaptados a lo que estamos manejando en este caso y en este grupo o en esta ocasión o en este ejemplo, pero de ninguna manera son valores que representan a la solución de este problema y que podamos aplicarlo en cualquier otro problema, en cualquier otro caso o en cualquier otro grupo. Esto lo reitero porque han habido exámenes, etcétera, en los cuales hay alumnos que o lo copian o lo aprenden de memoria y ponen estos mismos valores. Otro detalle que les hago notar son las observaciones que entre paréntesis con números están al lado de cada término que se menciona acá y que tienen por objeto dar alguna explicación al respecto. En el caso de los días no trabajados y en todos los demás casos que vamos a ver enseguida, siempre se considera o es recomendable considerar 1 año de tiempo, porque tenemos una mejor visión cuando apreciamos 1 año. En cambio, cuando digamos son 3 meses y medio, estar contando los domingos, qué feriados caen, qué feriados no caen, es más complicado. Por ese motivo se recomienda siempre usar 1 año de referencia. El año tiene 52 domingos, o sea que esto es indiscutible, por eso no hay ninguna observación acá. En el caso de los sábados, yo coloqué 0, hay alumnos que ponen 26 sábados, como diciendo se trabaja la mitad del día, pero ojo que acá tenemos una nota número 1 y dice el hecho de trabajar o no trabajar los sábados o cualquier otro día no implica que las horas que se trabajan por jornada y por semana que tengan que cumplir con lo que establece la ley. Por lo tanto, cualquier cambio que se haga acá tiene que considerar necesariamente las horas. Además, no nos olvidemos que el costo que vamos a obtener es un costo horario. Los feriados, lo mismo, se consideran feriados en 1 año, en un periodo de 1 año, y se cuenta Año Nuevo, Carnaval, etcétera, todos los feriados. Pero ojo, repito nuevamente que cada que señale este asterisco, recuerdo a todos de que estamos viendo nuestro caso y nuestro grupo. Y para nuestro caso puede haber más feriados, sí, que los ordinarios. Por ejemplo, si nuestro grupo fuera de la universidad, tendríamos algunos días que no están en la lista de feriados nacionales, como por ejemplo el Día del Estudiante, el Día del Maestro, el Día del Empleado Universitario, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, no olvidarse ese detalle tan importante. En el caso del clima, lo mismo, ¿no? El clima no afecta de la misma manera a todos los trabajos. En la construcción particularmente,
es muy importante ver el tema del tipo de trabajo, si es una excavación, tiene una consecuencia con el clima, si es un trabajo de obra fina en una construcción, por ejemplo, la connotación es distinta de una lluvia, del viento, del sol, etcétera. Todos estos factores climáticos o externos o medioambientales, de qué manera influyen, depende del tipo de trabajo, depende de la zona geográfica, depende de la época del año y probablemente otros factores. Entonces, no olvidarse que estas cifras son solo de ejemplo. Yo le puse 30, podría ponerle 15, 5, 0, no creo, tal vez 0 en el trabajo del banco, por ejemplo, 0 si el grupo fuéramos del banco. Enfermedad, lo mismo, ¿verdad? Depende de la edad promedio del grupo, depende de las condiciones de salubridad del trabajo, depende de los riesgos que pueden haber en un trabajo, hay trabajos peligrosos, etcétera. Entonces, la enfermedad, este número 2 representa nuestro caso, nuestro grupo, específicamente como es un ejemplo cualquiera. Yo, para no dejarlo en blanco, le pongo un número. Las faltas sin licencia, lo mismo. Una persona se falta a su trabajo cuando tiene una enfermedad, tiene un certificado médico que lo acredita, por lo tanto no se le descuenta porque son faltas con licencia, pero también puede tener faltas sin licencia por N motivos y eso depende no solamente de la persona, si es responsable o no es responsable, pero también pueden haber otros motivos, como por ejemplo que no haya micro y que no pueda ir al trabajo ni pueda avisar, etcétera, ¿no? Hay factores que habrá que evaluar en más o en menos. Yo podría haber puesto en vez de 1,05 o tal vez 0, no sé, o tal vez 2, ¿verdad? En el tema de las vacaciones, lo mismo. Todos estos, todos estos factores en los cuales hay un numerito al lado tienen su posible explicación acá. Tenemos un cuadrito respecto a las vacaciones. Depende de la antigüedad del grupo, en este caso nuestro grupo, nuestro caso, y puede ser un grupo heterogéneo donde haya personas nuevas, no tienen derecho a vacación, donde haya personas que tienen de 1 año a 5, donde tienen un cierto número de personas que tengan más de 5, etcétera. Tiene que hacerse una ponderación para todo el grupo, nuestro caso, nuestro grupo. De esa manera se establece entonces los días que no se trabajan al año. Para este caso, este grupo y este ejemplo hemos sacado 112 días al año sin trabajar. Si no se trabajan 112 días, veamos cuántos se trabajan. Ya hemos dicho que el año se considera de 360 días menos 112 son 248 días trabajados al año. Esto es muy importante, jóvenes, porque hay muchos problemas en los que se analiza el plazo de la obra y los rendimientos, porque nosotros tenemos que relacionar los rendimientos en los que podemos hacer determinado trabajo con el tiempo disponible para el mismo. Eso es clave en la programación de una obra y en la ejecución y en el costo y en todo. Es clave. Entonces, si por ejemplo una obra tenemos 6 meses de plazo, fíjense que en los 6 meses no tenemos 6 por 30, como le ponen muchos alumnos, 6 por 30 igual 180 días de trabajo. No es así, ¿no es cierto? Acá, como podemos ver, si tenemos 200 días, 248 días trabajados al año, en 6 meses tendremos 124 si respetamos la proporción. Lo mismo la semana, ¿no? Si son 52 semanas al año, en medio año tendremos 26 semanas, que es la mitad. Lo mismo para un año, vamos a analizar los días pagados, el salario o el sueldo, sea básico o sea total, se paga por 360 días al año, es decir, 12 sueldos al año. Son 360 días. El aguinaldo, acá he puesto 60 y tiene la notita esta del número 7 que dice, bueno, hay algo que observar, ¿no? ¿Por qué 60 y no 30 si el aguinaldo equivale por ley a un sueldo al año? Pero fíjense que los caprichos del gobierno anterior, que hacía lo que quería y manoseaba esta situación, se le ocurría doble aguinaldo y bueno, cuando es empresa del Estado es facilito sacar la plata ajena y pagarse a sí mismos, que eran los que más ganaban, ¿verdad? Jugosos sueldos y punto. Pero ¿qué pasa con el constructor? ¿Qué pasa con el profesional? ¿Qué pasa con el empresario que en su presupuesto, como lo estamos haciendo en este momento, le ponemos 30 días al año, que es lo que dice la ley, y nos aparecen con 60, de dónde sacamos el dinero restante para pagar al trabajador? Y tenemos que pagar obligatorio, y si no tienen sanciones, o sea, encima se dan el lujo de ponerle castigos a sus caprichos. ¿Verdad? El tema de la indemnización, lo mismo, tiene aquí una notita, el número 8, que explica de que la indemnización es un pago que corresponde a cada año de servicio y es obligatorio, o sea que tiene que pagarse el equivalente a un sueldo por año del tiempo que se ha trabajado en un determinado lugar.
El desahucio, en cambio, es una especie de seguro de desempleo que se le paga a las personas cuando se las despide de un trabajo, pero no cuando se las despide porque robó, porque hizo líos o porque quemó el lugar de su trabajo, sino cuando se les despide sin que la persona despedida tenga ninguna responsabilidad sobre eso, ninguna causa, ningún motivo, sino que los motivos son del empleador, que el empleador ya no tiene plata, que el empleador ya no lo quiere o cualquier razón y lo despide sin causa aparente alguna, entonces tiene que darle un desahucio, se llama desahucio, que equivale a 3 sueldos al año, lo que equivaldría a poner aquí 90 días, ¿verdad? Si son 3 sueldos, son 90 días. Pero hay que tener en cuenta la probabilidad de que esto ocurra, ¿no es cierto? O sea, un empleador nunca contrata a sus empleados pensando en despedirlos, ¿correcto? Entonces siempre pensará bien y dirá, lo contrato porque me parece bien y me parece la persona adecuada y no está pensando en despedirlo. Pero puede despedirlo, ¿no es cierto? No se conoce el futuro, pueden haber causas para que se tenga que despedir no solo a él, sino a todos. Esta probabilidad yo puedo poner cero aquí como diciendo no voy a despedir a nadie, pero ¿qué pasa si esa realidad se presenta? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Entonces, lo que en estos casos generalmente se hace, y ojo que en la construcción pueden haber varios motivos para descontratar a alguien, ¿no? Y que no sea por su culpa. El tema de la pandemia, por ejemplo, es un caso, ¿no? Entonces, hay que fijar un porcentaje, ¿no? De acuerdo a las probabilidades, a la percepción, al tipo de trabajo, a las circunstancias, a la situación que se tiene, etcétera. Hay que considerar acá, yo consideré un 10% de probabilidades de que en nuestro caso y nuestro grupo tengamos que despedir a alguien. Entonces, como estamos haciendo un análisis grupal, el 10% de 90 días he puesto 9. De ahí nos sale que pagamos 459 días al año y solamente se trabajan 248. Fíjense, casi el doble de lo que se trabaja es lo que se paga. Entonces de ahí, con todos los datos que hemos obtenido, se determina el valor del factor K sub 1, en este caso, que el K sub 1 es la incidencia de los días inactivos, de qué manera inciden en un trabajo, en este caso, en nuestro caso y nuestro grupo, ¿verdad? Entonces resulta que K sub 1 es el cociente entre los días adicionales pagados, y los días trabajados. Entonces es un número adicional, adimensional, dijimos, días sobre días se van y nos queda 99 entre 248. Hay una aclaración acá, que es la nota número 9, creo, de que como los K son los pagos adicionales, tenemos que restarle los pagos adicionales, los días adicionales o los pagos adicionales a los días normales. Aquí tenemos 459 días que se pagan al año, pero de esos 459, 360 son los pagos normales. Y como K implica a los pagos adicionales, eso es lo que estamos analizando, lo adicional, entonces restamos de 459 los 360 días que son normales y nos quedan como adicionales 99. Entonces, la relación entre los días adicionales pagados y los que realmente se trabajan, esa es la incidencia de la inactividad, o sea, el valor de K sub 1 en nuestro caso para este ejemplo.